Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. Vamos a iniciar ahora sí en materia de describir cada uno de los diferentes huesos del cuerpo. Vamos a irnos repartiendo por segmentos y a la vez cada segmento corporal pues lo vamos a ir diferenciando por cada una de las piezas que lo componen. Ahora bien, en esta situación pues tocaría ver el primer segmento corporal, sería el primer segmento de lo que corresponde al tronco. En este caso podemos revisar la cabeza. La cabeza, si recuerdan las clases anteriores, se va a encontrar dividida en dos partes. Una bóveda o cráneo y la cara, ¿sí? A la bóveda pues se le conoce como bóveda porque pareciera una cúpula hueca, cuya función pues es almacenar al cerebro y sus estructuras. Sí, que viene a ser pues el cerebro, el cerebelo, las meninges, y va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo. Esta bóveda pues tiene la función de proteger al cerebro. El cerebro es un órgano bastante complejo, hecho de un tejido muy lábil, muy blando, sí que con contusiones, golpes o demás, pues se puede lesionar con bastante facilidad. Además de que contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos que también son delicados o débiles y con ciertas contusiones o conmociones pueden romperse y provocar daños catastróficos a nivel del sistema nervioso central. Ya que estamos en eso, el sistema nervioso central se va a componer del cerebro y de la médula. Sí. Ambos órganos nerviosos van a estar contenidos en el cráneo y en la columna vertebral, respectivamente. Ahora bien, el cráneo, pues por sí mismo va a estar compuesto de diferentes huesos, 8 huesos en concreto. Vamos a tener 2 huesos pares y el resto van a ser impares. El frontal, por una parte, va a ser el hueso más anterior. Va a encontrarse por detrás de este unos huesos pares que son los parietales. Posteriormente encontramos al occipital. Por delante del occipital encontramos al etmoides y al esfenoides. Con estos ya llevamos 6 huesos. Y nos faltan 2 más, que serían los 2 huesos temporales, completando así los 8 huesos que componen a la bóveda del cráneo. Ahora bien, este cráneo en su interior contiene una serie de espinas, crestas, fosas, valles, diferentes accidentes anatómicos que lo hacen en su interior hasta cierto punto áspero, lleno de ángulos y filos que pues podrían lastimar al cerebro. Sí, es por esa razón que dentro del cráneo también encontramos un líquido especial que sirve las veces para contener o mantener suspendido como amortiguador al cerebro. Entonces este líquido se llama líquido cefalorraquídeo porque se encuentra en la cabeza y en la raquis, o sea, en la columna vertebral. ¿Sí? Por eso se llama así, líquido cefalorraquídeo. Es producido por el cerebro también, dentro de los ventrículos, en las vellosidades coroideas. Ahí es donde se produce, por si es que se los pregunto en el examen. A veces este líquido se recambia durante el día, a veces varias ocasiones. También sirve para transportar sustancias que le van a ser útiles al tejido cerebral. Y además, pues el cerebro, aparte del hueso del cráneo, el líquido que evita, que eso sirve de amortiguador, también va a estar envuelto en 3 membranas, pues a cierto punto duras y protectoras, que son las meninges. Tenemos 3 meninges. Estas las vamos a nombrar de afuera hacia adentro, o sea, de lo más externo del cerebro a lo más interno, a lo que ya está en contacto íntimo con el cerebro. Entonces la primera es la más externa, la que está en contacto con el cráneo. Esa se va a llamar dura madre. Después de la dura madre tenemos otra capa que es la pía madre, y por debajo de la pía madre tenemos la aracnoides. Esta última pues se le llama como aracnoides porque si la viéramos tiene una apariencia como de una especie de telaraña,
formada por varios filamentos, pequeños filamentos frágiles. Por eso se le llama aracnoides, porque recuerda las veces a una tela de araña. Ahora vamos a empezar a hablar de los huesos uno por uno, ver las características que tiene. Les voy a decir las preguntas esenciales que hay que contestar cada vez que describes un hueso. Estas preguntas son primeramente pues el nombre del hueso, ¿sí? Primeramente es eso, el nombre, cómo se llama el hueso que vamos a describir. Número 2, vamos a decir si este hueso es par o impar. ¿Sí? Luego vamos a decir qué tipo de hueso es. Si es, primero por sus ejes, si es un hueso plano, si es un hueso largo, si es un hueso corto o si es un hueso irregular. Entonces ahí ya llevamos 3 cosas que vamos a decir de los huesos. Luego pues vamos a hablar de su composición. El número 4, composición. Si es tejido esponjoso o si es tejido compacto o si tiene una proporción o cómo está proporcionado ese asunto. Luego de haber dicho eso, vamos a decir su localización, dónde se encuentra el quinto punto, ¿sí? En dónde está localizado. Una parte de la ubicación o del dónde, que lo vamos a tomar como el punto 6, van a ser sus articulaciones. ¿Sí? ¿Con qué otros huesos se articula o tiene contacto? Además, también tendremos que decir, podremos ponerlo punto 7, puede ser de hecho desde ser un punto anterior, qué forma tiene, si tiene algún tipo de forma geométrica que nos pudiera ayudar a describir todo en conjunto el hueso. Y de esa forma geométrica que describamos vamos a sacar cuántas caras, cuántos lados o extremos tiene, ¿sí? Y así vamos a saber la extensión de todo lo que vamos a describir. Por lo pronto vamos a dejar aquí las preguntas esenciales, vamos a contestarlas yéndonos describiendo el primer hueso que vamos a describir, que es el hueso frontal, el primer hueso del cráneo. Entonces primero tenemos el nombre. El nombre del hueso pues es el hueso frontal, ¿sí? Que precisamente es el hueso que tenemos en la imagen. Ahora, este hueso frontal es impar o par, una de esas dos cosas. Ya tenemos aquí el 1, el número 2. Es un hueso impar, quiere decir que solamente hay uno, nada más hay uno en todo el cuerpo. Es impar. Número 3, ¿qué tipo de hueso lo compone? Primero, ¿qué tipo de hueso es según sus ejes? Lo vamos a considerar como un hueso plano, ¿sí? Porque la mayor parte, el 80% de este hueso es una escama, ¿sí? Plana, como una especie de escama de superficie muy delgada, ¿sí? 4. ¿Qué forma tiene? Pues lo acabo de decir, tiene una forma como de escama, o por ejemplo, pues su libro va a decir que tiene una forma semitriangular, ¿sí? Vamos a decir que tiene forma de escama. En base a la forma de escama, pues vamos a sacarle sus partes, ¿verdad? Va a tener una porción vertical, ¿sí? Va a tener 2 porciones. Esas 2 porciones son una vertical, que va a ser la escama del frontal, y una horizontal, ¿sí? Entonces ya sabemos ahora que tiene 2 partes o 2 piezas. Nos faltan pues algunas preguntas todavía. Nos falta responder dónde se localiza, de qué tipo de hueso está compuesto. ¿Sí? ¿De qué tipo de hueso está compuesto? Pues va a estar compuesto principalmente de tejido compacto, ¿sí? Con una pequeña cantidad de tejido esponjoso. Entonces tiene más compacto, menos esponjoso. ¿Sí? 7. ¿Dónde está localizado? Pues está localizado en la parte anterior del cráneo, por arriba
del macizo facial o por arriba de los huesos de la cara. Entonces, adelante del cráneo, por arriba de los huesos de la cara. Y nos falta otra pregunta importante: ¿con qué huesos se articula? ¿Sí? ¿Con qué huesos se articula? Como había mencionado con anterioridad, va a estar aquí, de este lado arriba de la escama, vamos a tener los parietales. ¿Sí? Uno de cada lado. Un parietal de un lado, un parietal del otro. Resulta que también una pequeña porción debajo de esos parietales va a estar ahí para el esfenoides. Vamos a poner una inicial de cada uno. Acá son parietales, lo azul son los esfenoides. Luego forma también parte de la fosa temporal porque se articula con el hueso temporal. También se va a articular con huesos de la cara como son los huesos propios de la nariz. ¿Sí? Aparte de los huesos propios de la nariz, que los otros huesos que podemos ver por fuera del cráneo es que también se va a articular por aquí abajo el maxilar superior. ¿Sí? Maxilar superior. También se va a articular en parte con el etmoides, pero su articulación no podemos verla en esta cara. Vamos a verla más adelante. Entonces, hasta aquí cubrimos 8 de las respuestas o las preguntas esenciales, que son preguntas que deben contestar cada vez que describamos un hueso. Cualquier hueso que describamos tienen que cumplir primero con esas 8 preguntas esenciales. ¿Sí? Vamos a irle agregando, conforme vayamos avanzando, más preguntas esenciales, porque hasta ahí hemos dicho dónde está, cómo se llama, qué forma tiene, cuántas partes tiene, ¿sí? Pero nada más. Nos falta ahora sí describir los elementos en base a la pregunta que nos dice qué forma tiene y qué partes tiene. Tenemos que descubrir los elementos anatómicos que forman parte de cada uno de estos elementos. Ahora bien, aquí en el texto tenemos un breve resumen de lo que he estado diciendo. Entonces tenemos que es un hueso plano, es único, o sea, quiere decir que es impar, mediano porque está localizado en la línea media y simétrico porque resulta que si lo dividimos en dos, si marcamos una raya en medio, pues va a formarse dos mitades iguales. Aquí estamos en el frontal. Entonces, por ejemplo, si yo marco aquí una línea en el medio, si se fijan, ambas mitades, tanto izquierda como derecha, pues son iguales, son imágenes espejeadas, pero son iguales. Entonces se le llamaría eso que es un hueso simétrico. Y es un hueso mediano porque se encuentra localizado en la línea media del cuerpo. Cuando vimos planimetría, vimos el eje medio que divide el cuerpo en dos mitades, una izquierda y una derecha. Entonces ese eje medio o plano sagital es por lo cual lo vamos a llamar un hueso mediano. En este caso, pues mediano no se refiere a que sea de un tamaño mediano, se refiere a que está localizado sobre el eje medio del cuerpo. Recuerden eso, para que no se confundan cuando veamos otra vez esta palabra. Como había mencionado con anterioridad, pues va a ocupar la parte más anterior del cráneo. Va a estar por delante de los parietales, pero por arriba del macizo facial, o sea, de los huesos de la cara. Por dentro va a estar en relación, esa es la 9ª pregunta. ¿Sí? Una cosa es que digamos cuáles son sus articulaciones y otra cosa es que digamos cuáles son sus relaciones. ¿Sí? Las relaciones, déjenme les explico qué son las relaciones, son todos los elementos anatómicos, llámense huesos, músculos, membranas, vasos sanguíneos, nervios, cartílagos, con los que el elemento anatómico que describimos se encuentra a su alrededor. Las articulaciones son un tipo de relación, porque están relacionados, los huesos que se articulan con el frontal pues están relacionados con él, pero también hay músculos insertos en su superficie, también hay otras cosas como por ejemplo, en este párrafo se menciona a la dura madre, una de las meninges que les acabo de mencionar, que se va a encontrar por dentro del cráneo. ¿Sí? Entonces, por fuera encontramos unos elementos, por dentro encontramos otros. En este caso, una de las relaciones del frontal es la dura madre. ¿Sí? Aquí tenemos la siguiente pregunta esencial que es
por qué tipo de tejido está formado. Está formado por dos láminas principalmente de tejido compacto, ¿sí? Que también pues, se les pueden llamar láminas, se le pueden llamar tecas, ¿sí? Esas dos tecas es una interna y una teca externa. Y entre las dos vamos a encontrar tejido esponjoso, ¿sí? Entonces va a estar conformado en cierta proporción por ambos tejidos, tanto compacto como esponjoso. ¿Sí? Ahora aquí tenemos un ejemplo de algunos de los huesos con los que se articula. Se va a articular con el etmoides, otro hueso marciano que vamos a ver más adelante, los huesos nasales, que son huesos de la cara, los cigomáticos, los lagrimales y los maxilares. Aparte de estos huesos con los que está en contacto, va a estar en contacto también con los parietales, el esfenoides y los temporales. Una forma de memorizar ciertos aspectos de la anatomía es números, numerar las cosas, hacer listas con números. Por ejemplo, ahorita mencionamos varios huesos con los que se articula el frontal. En la diapositiva vemos un total de 5 huesos. A esos 5 huesos le vamos a agregar los parietales, ¿sí? Que pues, al ser pares vamos a contarlos como si fuera uno solo. Los parietales, los temporales y el esfenoides. Son 3 más. Entonces, ¿cuántos huesos se articulan con el hueso frontal? Son un total de 8 huesos. Entonces, de esa forma, forzan la mente a tratar de recordar 8 nombres. Si alguien les pregunta los huesos con los que se articula el frontal, forzosamente tienen que tratar de recordar 8 huesos. Y lo mismo podemos aplicar para varias cosas. Porque, por ejemplo, si decimos, ¿cuántos huesos tiene el cráneo? 8 huesos. Entonces tienes que acordarte de los nombres de los 8 huesos. Sí, claro, recordando que de esos 8, pues tenemos 2 que son pares, los parietales y los temporales. Ahora bien, cuando lo describimos, tenemos que ver cuántas caras tiene, si tiene varias partes y si tiene bordes, ¿sí? Los bordes pues van a ser los afilados que tenga, ¿no? Si lo viéramos de una vista lateral, podríamos ver más o menos así la escama, y luego aquí veríamos una superficie que es el techo de las órbitas. Entonces tiene una forma más o menos como de letra C o letra L medio curva, si se ponen a pensar. Entonces más o menos esa es la forma que tendría el hueso frontal. Si se fijan en la imagen que en el dibujo rudimentario que acabo de poner aquí, el frontal va a ser convexo por fuera y cóncavo por dentro, ¿sí? Entonces este hecho le da 2 caras. Al ser plano tiene que tener 2 caras, como las monedas, tiene 2 caras. Una cara es cóncava y una cara es convexa. Estas caras también se les va a nombrar como exocraniana y endocraniana. Exo y endo son 2 prefijos que se utilizan en las palabras para referirse que algo está afuera o está adentro. Exo se refiere a afuera y endo se refiere a adentro. Entonces el frontal tiene una cara exocraniana, o sea, una cara que está o se ve por fuera del cráneo, y una cara endocraniana que se ve por dentro del cráneo. ¿Sí? Esta es una vista de la cara exocraniana, es lo que podemos ver por fuera del cráneo. ¿Sí? Para describirlo hay que ir viendo los diferentes elementos que podemos encontrar. En su libro, en el Quirós, maneja varias palabras raras, como arcos, eminencias, apófisis. Entonces vamos a ir viendo una por una y le vamos a ir dando nombre. Embriológicamente hablando, y cuando digo embriológicamente hablando, se me refiero en los fetos, ¿sí? Cuando están en útero, este hueso frontal se forma de 2 mitades que se van a unir en el centro, ¿sí? Hay vestigios de esta fusión de 2 huesos, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, podemos ver lo que queda de esos vestigios. Es este asunto, esta grieta de aquí, que se llama sutura metópica, ¿sí? Se llama sutura porque pues pareciera una especie de herida suturada, ¿sí? Entonces en este punto se unieron los huesos. Es el primer elemento anatómico que vamos a distinguir en la superficie exocraniana del frontal.
Por debajo de esta sutura metópica encontramos una escotadura. Escotadura, una palabreja que van a escuchar muy seguido, se refiere a hendiduras o depresiones en los bordes de los huesos con forma de V, ¿sí? Como escotes, como en los vestidos o las blusas que tienen escotes, ¿sí? Por eso se llama escotadura, porque se parece a eso. Esta escotadura tiene el nombre de escotadura nasal, ¿sí? Sería una forma de V. Claro que en un hueso real pues se ve todo dentado y no tiene... Hay que usar la imaginación para ver esa V. Es una V invertida que se llama escotadura nasal porque a partir de ahí hacia abajo nace la nariz, ¿sí? Entonces, por lo pronto, vean el video varias veces, repítanlo para que vayan entendiendo el vocabulario, ya que pues más adelante ya no voy a estar hablando tan despacio, hay que ir cubriendo todo el programa y entre más pronto se acostumbren al vocabulario, más rápido le van a entender, menos veces van a tener que ver los videos.